Pueden tomar asiento. Y continuamos con nuestro estudio en el libro de Hechos de los Apóstoles. Así que les pido, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, y vamos a estar desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Hechos, capítulo 4, del versículo 1 hasta el 22. Vamos a leer toda la porción. Por favor, sígame con su vista. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí, ¿qué haremos con estos hombres?, decían. Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre a quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Por favor, oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque en este día nos has permitido estar bajo tu palabra por la mañana y cerramos este día escuchando tu palabra y leyéndola otra vez por la noche. Señor, nosotros solos no podemos entender tu mensaje. Con nuestros propios ojos, con nuestras propias fuerzas, no podemos ver a Cristo en este mensaje. Señor, permítanos la oportunidad de que esa luz de Cristo brille ante nuestros ojos, que brille ante nuestros corazones y que podamos humillarnos ante Cristo Jesús. Señor, denos amor por su palabra, denos en este momento atención, ayúdenos a estar atentos a su mensaje y que su mensaje sea llevado por el Espíritu Santo a nuestros corazones, que tú nos transformes, que cambies nuestros afectos, que cambies nuestra manera de pensar. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir conforme a cómo va la narración, así que no tengo títulos ni nada de eso, pero sí vamos a ir por pequeñas secciones, y tenemos 3 secciones. La primera sección del versículo 1 al 4, la siguiente del 5 al 12, y la siguiente del 13º, el versículo 13 al versículo 22.
Vamos a comenzar con la primera sección de estos 4 versículos, del versículo del 1 al 4. Se nos dice que mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, mientras Pedro, básicamente en la prédica anterior por Adán fue el segundo sermón de Pedro, ¿verdad? Mientras estos hombres estaban dando testimonio por quién o por qué habían hecho lo que habían hecho con el cojo, el milagro, hablando de Jesucristo mismo y diciéndoles, desde Moisés dijo, se levantará entre ustedes uno como yo, pero a él obedecerán, a él escucharán. Pedro y Juan están hablando de Jesucristo mismo. Mientras ellos estaban hablando de este mensaje, son interrumpidos. Bruscamente son interrumpidos. ¿Por quiénes? Por los sacerdotes, por el capitán de la guardia y por los saduceos. Estos 3 personajes, 2 de ellos fariseos, los sacerdotes y el capitán de la guardia, y los otros los saduceos. 2 grupos opuestos se reúnen e interrumpen a estos hombres que estaban dando el mensaje del Mesías. Lo interrumpen bruscamente. Es interesante saber quiénes son ellos. Bueno, los sacerdotes son los que administraban en el templo, ¿verdad? Los sacrificios y todo lo demás. El capitán de la guardia, pues era como un policía religioso que estaba en el templo para guardar el orden. Pero los saduceos era una secta que estaba también ahí en el templo, pero que no hablaban o no reconocían la resurrección entre los muertos. Y Pedro y Juan son interrumpidos por estos personajes. Son interrumpidos cuando están hablando del Mesías. Los interrumpen y bruscamente los han interrumpido. Y estos hombres están molestos. El texto nos dice, estaban molestos. Porque Pedro y Juan primeramente estaban enseñando al pueblo. Y estaban enseñando en Jesús la resurrección de entre los muertos. Obviamente estos hombres no querían escuchar ese mensaje. Estos hombres no querían escuchar más de ese Jesús porque seguramente les atacaba la conciencia. Ellos lo llevaron a la cruz. Montaron todo ahí para que Jesucristo fuera sacrificado. Este mensaje no les convenía. El mensaje del Mesías que ya había llegado no les convenía. Prácticamente querían tener al pueblo engañado con sus propias enseñanzas y muchas prácticas impuestas. Además de que no les convenía, de que no querían escuchar, estos hombres no podían comprender este mensaje, el mensaje de Jesucristo. Sus ojos estaban cegados a la verdad. Estos hombres conocían la Escritura, creo que mucho mejor que nosotros, porque si hablamos de memorización, ellos eran los meros memorizando. Nosotros luchamos con 5 versículos. ¿Va? Estos hombres sabían la Escritura, la conocían de memoria, la podían recitar, pero desconocían al Jesús de quien esa Escritura hablaba. Y este Jesús estuvo frente a ellos, haciendo milagros similares a este, pero no lo reconocieron. Estos hombres, la verdad, como nosotros antes, merecemos lástima. No conocer a Cristo Jesús. Entonces son estos hombres los que interrumpen y no quieren violentamente a Pedro y a Juan y los agarran y los llevan a la cárcel. Pedro y Juan son puestos en la cárcel, dice el versículo 3. Y esta acción que ellos hacen es solamente el comienzo de la persecución para la iglesia. Jesucristo fue llevado por soldados y fue muerto en la cruz. Y aquí comienza la persecución para la iglesia. Y comienza también la persecución para el evangelio. Las buenas noticias, esta gente quieren callarlas. Las buenas noticias de Jesucristo, ellos quieren callarlas. Entonces estos hombres, Pedro y Juan, son puestos en la cárcel para callarlos por ahora, ¿verdad? Para callarlos por ahora. Y lo que sigue diciendo en el versículo 4, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. A pesar de que hubo esta interrupción, a pesar de que llegaron estos queriendo callar el mensaje de salvación, Jesucristo lleva su obra en los suyos. Y esa es la confianza. Aunque el mensaje fue interrumpido, aunque estos hombres no querían que se hablara más en nombre de este Jesús, el Espíritu Santo llevó ese mensaje a los corazones de las personas y salvó en aquel momento a los que son
suyos. Y llegó el número de hombres como a 5,000, por lo menos hombres había 5,000. Entonces, sin contar mujeres, niños, era una multitud. El Señor está salvando. Cristo Jesús, al que ellos mataron, sigue transformando los corazones. Sigue obrando en su iglesia. El mensaje de Cristo Jesús no ha sido derrotado. Nuestro Señor no fue vencido en la cruz. Su mensaje sigue siendo predicado y hoy desde este púlpito sigue siendo predicado. Debemos confiar en esa palabra. La palabra de Dios no regresa vacía. El número de aquella iglesia crecía y así como vemos también, el número de la iglesia ahora crece por el mensaje de la palabra. Podemos poner algunas aplicaciones para nosotros aquí en estos primeros 4 versículos. Estos hombres no querían escuchar el evangelio. ¿Nosotros queremos escuchar el evangelio? Se puede estar sentado ahí en esa silla, pero con mis oídos tapados y mi corazón oscuro, sin querer que esa luz brille en nuestros corazones. Alguien puede darme el evangelio, pero yo no necesito a este Cristo, no me interesa. No, yo estoy bien así, no me moleste. Yo sé cuándo voy a ir al Señor. También podemos aprender de estos versículos que la salvación es del Señor. La salvación es de Dios únicamente. No es de quien corre ni de quien vuela. La salvación es del Señor. Podemos descansar en esa realidad. Padre de familia, madre, cuando está hablando a sus hijos, descansemos en esta realidad. La salvación es del Señor. Y su palabra nunca regresa vacía. Cuando estemos hablando a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, confiemos en que la palabra del Señor es suficiente para salvación. Descansemos en esa verdad. Así como usted y yo hemos llegado a Cristo, porque la palabra ha sido eficaz y el llamamiento ha sido eficaz, así para los que van a ser de Dios, que aún no lo son todavía, que aún reconocidos, creyentes, vendrán. Así que, padres, sigamos predicando, no nos cansemos de hablarle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestras madres, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. La esperanza está en que la palabra de Dios es eficaz. No cerremos nuestros oídos, no cerremos nuestra boca a predicar el mensaje de salvación. Confiemos en que la palabra del Señor es eficaz. Pasemos de la sección del versículo 5 al 12. Pues Pedro y Juan han sido encarcelados, pasaron la noche en la cárcel y al siguiente día hay algo armado ya. Dice el versículo 5, sucedió que al día siguiente, se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Las principales autoridades se reúnen para juzgar a Pedro y a Juan. Interesante, ¿va? Como que Pedro y Juan hubieran matado, hubieran robado, hubieran herido a alguien. Estos hombres hicieron un bien a un cojo, pero están siendo llevados ante la mera crema de la ciudad, ante los gobernantes, ancianos, escribas. Y también Lucas nos muestra aquí que estaban también allí en el versículo 6, estaba ahí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Es interesante que menciona estos nombres en específico, y es que Anás fue la primera persona que tuvo a Jesús después de que lo arrestaron, donde él fue que lo llevaron, y él lo interrogó por primera vez. Anás fue que lo tuvo en su casa, después él se lo mandó a Caifás, y de los otros no sabemos mucho. Pero esta gente que estaba ahí fueron los mismos, vamos a decirlo así, la misma argolla que planeó la muerte de Jesús. Ellos sabían de quién Pedro y Juan estaban hablando. Todos estos hombres en puestos de autoridad están reunidos para cuestionar un milagro, el milagro hecho a este hombre que era cojo. Pero el tema no era el milagro en sí. Parece ser que la raíz está, como todas las raíces, están más profundas. El asunto no era solo el milagro, sino que vamos más abajo, sino en nombre de quién se hizo ese milagro. La autoridad de ese milagro.
por medio de quién Pedro y Juan habían hecho ese milagro. Ese es el problema. Ese es el problema que estas autoridades tienen. Y hacen la pregunta en el versículo 7, al final. Los pusieron en medio para interrogarlos. Les dijeron, ¿con qué poder? ¿En nombre de quién? ¿Con qué autoridad ustedes han venido a hacer esto? ¿Con qué autoridad han venido a distorsionar la paz que había en este pueblo? Porque ahora todo el mundo está revuelto y se escucha hablar de Jesús otra vez. Ellos pensaban que con la muerte de Cristo ya estamos tranquilos otra vez. Nosotros seguimos enseñando, poniendo nuestras reglas y todo lo demás. Pero los discípulos vienen a testificar y son usados por el poder de Dios para sanar a este cojo. Y su mensaje sigue resonando y sigue resonando hasta hoy. Este es el problema de estos hombres. Esta pregunta muestra cuál es el verdadero asunto de su corazón. Pero a la vez ellos reconocen que Pedro y Juan hicieron esto con la autoridad de alguien más. Estamos viendo acá, estos hombres no les gusta en nombre de quién lo hicieron, pero también saben que a quién ellos mataron. A Jesús, que también hizo milagros como esto y que también predicaba que el reino ya se había acercado y que Él era el Mesías. Y vamos a ver la respuesta de Pedro, versículo 8. Pedro responde lleno del Espíritu Santo en este versículo. Dice el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por la causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno. Y aquí comienza la respuesta de Pedro. Vamos a seguir viéndola. Pedro en este versículo vemos cómo habla con la llenura del Espíritu Santo. Y Jesucristo les prometió a sus discípulos en Lucas capítulo 12, 11, dice que cuando los lleven ante las sinagogas y los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o qué habrán de decir en su defensa. ¿O qué habrán de decir? Porque el Espíritu Santo les enseñará en ese mismo momento lo que deben decir. Esta es una promesa cumplida para sus discípulos. Y vemos cómo Pedro continúa desarrollando este mensaje. Pero ya no solo se dirige a quienes lo está interrogando. Sepan ustedes y todo el pueblo de Israel, a todos los que estaban ahí, no era algo privado. Estaban todas las autoridades, estaban ellos en medio. El cojo estaba por ahí también, el ex cojo estaba por ahí también. Y también estaba una multitud a la cual Pedro sigue predicando. Esto es como que Pedro estaba dando su mensaje, lo interrumpieron, ok, descanso, seguimos mañana en la mañana y aquí continúa su mensaje. Este mensaje glorioso de Cristo se dirige a todos los que están ahí. Y él habla, vamos a ir al versículo 10. Dicen, hemos sanado a un hombre y sepan que este hombre ha sido sanado. Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno. Pedro da 3 características o 3 puntos acá. Él habla que en el nombre de Jesús se hizo esto. Los acusa de que a Jesucristo es a quien ellos crucificaron y quien Jesús es a quien Dios resucitó. Cuando Pedro dice en el nombre de Jesucristo, da el nombre específico de nuestro Salvador, Jesús de Nazaret, no hay confusión. El que ustedes mataron no es otro Jesús que anduvo por ahí. Es este Jesús que ustedes mataron. En el nombre de Él hemos hecho esto. También dice a quien ustedes crucificaron. Ahora los ponen en el banquillo y le dicen, sí, nosotros estamos aquí siendo acusados porque se le ha hecho un bien a este ex cojo, pero sepan ustedes que en el nombre de Jesús, a quien ustedes crucificaron, en ese nombre lo hemos hecho. Que ese Jesucristo, además, ya no está en la tumba, al que Dios resucitó de entre los muertos. Y por eso ahora predicamos la resurrección en su nombre. Eso es lo que Pedro está diciendo. Está dando su defensa, estableciendo sus puntos con la verdad de Dios.
Y sigue diciendo el versículo 11. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Comienza a hablar de Jesucristo mismo. ¿Quién es este Jesús? Que sí, ustedes lo crucificaron, Dios lo resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre. Este Jesús, a quien ustedes no han visto en la Torá. Este Jesús es a quien ustedes desecharon. Este Jesús es la piedra que ustedes desecharon. Recuerdo, allá por el 2009, vino un huracán fuertísimo que llevó el techo de la casa de mis abuelos. Y era una casa vieja, entonces dijeron, bueno, botémosla porque ya casi medio caída, entonces vamos a reconstruirla. Y recuerdo que contrataron a albañiles, ayudantes de albañiles y todo lo demás, volquetas de arena, abriendo zanjos para hacer la fundación y todo lo demás. Y yo de niño curioso, quería saber qué estaban haciendo y también me mandaban a fiscalizar qué estaban haciendo, ustedes saben. Entonces, llegó la volquetada de piedra de río para hacer la fundación. Unas piedras finas, decían ellos. Yo no sabía qué era eso, pero yo intenté levantarla y me costó mucho, era muy pesada. Y ellos, aunque sí venían del río, ellos comenzaron, esta sí, esta no. Esta sí, unas se quebraban cuando se tiraban. Ellos comenzaron a escoger las piedras para que la fundación sea fuerte y ahí está la casa, todavía. Esa fundación se hizo fuerte. Estos constructores que estaban construyendo en el pueblo de Israel desecharon la piedra angular. Estos hombres despreciaron a Jesucristo, en quien se fundamenta toda la fe, por quien ha sido hecho el universo. Desecharon a este Cristo, no lo valoraron. Sin Jesús no hay salvación, sin Jesús no hay fe, sin Jesús no hay iglesia. Jesús es el fundamento de nuestra fe. Y estos hombres lo desecharon. No solo lo desecharon, lo mataron. Inocente lo llevaron a la cruz. Dice el versículo 12, Pedro diciéndoles a todos los que estaban ahí, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermano, esa es la verdad para nosotros también. No hay otro nombre bajo el cielo que se nos ha dado en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús de Nazaret, el que murió y que el Padre levantó, que resucitó y ahora está en la diestra de Dios. Podemos descansar en esa verdad. Podemos hallar esperanza, porque es Cristo. Cristo, nuestra salvación. Permítame leerle otros versículos, como dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Primera de Juan 5:11 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Colosenses dice, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o en las que están en los cielos. Por favor, acompáñenme a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 4, hablando de Jesucristo, que en ningún otro hay salvación, solo en el nombre de Jesucristo. Dice Hebreos 1, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Ese es Jesús,
En ningún otro hay salvación, hermanos. Él es la piedra angular. No hay nadie más que pueda garantizarnos la salvación que Cristo Jesús. No son nuestras obras, no son nuestros esfuerzos por vivir una vida santa delante de Dios, que sí debemos hacerlo. Sí debemos de practicar y vivir en los medios de gracia, pero no es eso lo que nos da salvación. Es Cristo Jesús, Jesús de Nazaret. Escucha el nombre, Jesús de Nazaret es quien da salvación únicamente. En su persona, en su obra, en su poder. Es Jesucristo de Nazaret. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde descansa nuestra fe? ¿Descansa en Cristo Jesús? ¿Estamos descansando en Él día a día? Vamos a Cristo Jesús. Humillémonos delante de su presencia. Porque si estos hombres estaban escuchando esta verdad, pero esta es una verdad para cada día. Creyente, esta verdad es para cada día, cada momento. Días donde usted se siente súper cerca delante del Señor y días cuando usted se siente lejos. La salvación es en Cristo Jesús únicamente. Creamos en su nombre, creamos en su obra, creamos en su mensaje. La salvación es únicamente a través de Cristo Jesús. Pasemos a la tercera porción, del versículo 13 al 22. Dice el versículo 13, al ver la confianza que de Pedro y Juan, y dándose cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Si estamos junto a Cristo, vamos a comenzar a oler como Cristo, a caminar más como Cristo, a parecernos a Cristo, porque Él nos transforma y el Espíritu Santo nos está llevando hasta la estatura y la plenitud de Cristo. Estos hombres habían estado con Jesús y era evidente, era obvio. Caminemos con Cristo a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de congregarnos. No importa el trasfondo, la historia de quien sea. Si Jesucristo lo salva, Él lo va a llevar en santificación hasta parecerse cada vez más a Él. Busquemos a Cristo en oración, en estudio de la palabra, congregándonos. Meditemos en su palabra. Estos hombres se parecían a Jesucristo. Pedro y Juan, ellos lo reconocieron y se maravillaban. Pedro era un pescador. Y no estoy denigrando a nadie acá, pero él se había conformado en su vida solo a hacer eso. No se había preparado, no había ido a la escuela y tantas cosas. Y hablaba como su maestro. Vamos a Cristo, porque como ya dijimos, solo en Él hay salvación. Solo Él es la roca firme. Vamos a Cristo. Pero también, por otro lado, es triste ver la incredulidad de estos hombres. Es triste ver cómo ellos siguen necios, con que Pedro y Juan se callen. No ven la luz del Evangelio. Versículo 14. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Sí, no tenían nada que decir en contra. Lo reconocían, no, si este era, pongámosle un nombre, no sé, Juanito, no sé. Él es el cojo. Este hombre ya tenía 40 años. Y estos gobernantes, yo creo que no andaban menos de 40 años. Entonces posiblemente lo vieron de niños y lo reconocían. Sí, él es el cojo. No, yo sé que él es. Él estaba en la puerta de la hermosa. Pero aún así, no miraban el Evangelio. Estaban cegados. Su corazón estaba tan oscuro que la luz de Cristo mismo brilló. Pero ellos quisieron apagarla. Estos hombres estaban incrédulos. Y Pedro y Juan testifican con este mensaje que hemos visto. Están testificando de Jesucristo. Y los amenazan, los sacan del concilio y dicen, ¿qué haremos?
Esto es evidente. ¿Qué vamos a hacer? Por lo menos castigarlos. Pero no podían. Era obvio. Seguían en su necedad. Pero los llaman otra vez. Los amenazan y les dicen en el versículo 18. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Están reconociendo quién hizo el milagro. Están aceptando que Jesucristo está vivo. Es obvio, porque Pedro y Juan no tienen poder para hacer esto. Jesucristo ya lo había hecho. Ellos habían sido testigos, pero aún así no quieren creer. Aún así no quieren creer. Es que la verdad, el Evangelio no había alumbrado para ellos. Nosotros necesitamos que Cristo, que nuestro Dios nos revele a Cristo para apreciarlo, para amarlo, para conocerlo. Y Pedro y Juan, dice en el versículo 19, les contestaron, después de recibir la amenaza: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en lugar de obedecer a Dios. Eso es irónico, es absurdo. ¿Cómo estos hombres me están diciendo que no obedezca a Dios? Sí, es obvio que tengo que obedecer a Dios, pero la realidad en nuestras vidas a veces es otra. A veces nosotros tenemos más miedo del hombre que de Dios. A veces nosotros amamos más lo que los hombres dicen que lo que Dios ha dicho. Así que no estamos lejos de estos hombres. No estamos lejos. Podemos identificar en nuestros corazones patrones de vida o costumbres donde negamos a Cristo, donde no queremos que nos digan, sos cristiano. Donde no queremos enfrentar las consecuencias de preguntas o cosas que quizás no nos van a llevar ante un juez como estos hombres. Pero es muy fácil decir, sí, que fariseos tan asquerosos. Pero ustedes y yo somos iguales y necesitamos reconocerlo. Necesitamos reconocer de que muchas veces fallamos en testificar de Cristo. Nosotros fallamos en hablar de Cristo. A veces fallamos incluso en nuestra propia casa. A veces nos olvidamos u obviamos hacer el culto familiar donde es, como familia, ir a la palabra de Dios y hablar del mensaje de Dios para nosotros. Fallamos en cosas pequeñas y grandes. Nosotros somos como este cojo. Necesitamos un Salvador. Necesitamos a Jesús. Necesitamos el Salvador. Él quien es la roca. Él quien no se ha dado a nadie más, solamente Él. En Él encontramos salvación. Necesitamos a este Cristo. Vayamos a la palabra del Señor para encontrar a Cristo. Oremos. No para que digan, como ora, qué tanto ora. No, oremos para tener comunión con el Padre a través de Cristo Jesús, por amor a nuestro Dios. Congreguémonos por amor a Cristo. Si no conoce a Cristo, en ningún otro va a encontrar salvación. No en sus obras, no en sus penitencias, no en su conciencia sucia, no en sus sentimientos de remordimiento, ay, qué malo soy. Eso no te salva. Corra a Cristo. Venga a Él hoy. Solo en Él hay salvación. Creyente, volvamos y escuchemos este mensaje. Volvamos a Cristo. Necesitamos a Cristo hoy y siempre. ¿Y sabe qué? Hasta por la eternidad lo necesitaremos. Si Cristo no está en el cielo, nosotros no podemos ir a ningún lado. Necesitamos a Cristo más de lo que pensamos. Entonces, descansemos en esa realidad. Hay salvación en Jesús. Hay esperanza en Jesús. Venga a Cristo hoy. Si le está hablando a su corazón, venga hoy. Reconozca sus pecados. Él puede salvarle de toda su maldad. Oremos. Padre Celestial, Tú eres poderoso para salvar, Señor. Gracias por Cristo Jesús, a quien Tú nos abriste los ojos, quien nos diste un corazón de carne, en quienes has cambiado nuestros afectos para amar a Cristo. Padre Celestial, cambie los afectos de aquellos que están aquí, que no le conocen. Le pedimos, por su misericordia, Tú te deleitas en tu misericordia, en dar misericordia. Ofrezca el perdón de las almas. Señor,
Hemos fallado en testificar de Cristo. Hemos fallado en ser fieles a ti. Y fallamos día a día pensando que por nuestros esfuerzos, que por nuestros sacrificios es que alcanzamos y tenemos un estatus delante de ti. No, el único estatus que tenemos es a través de Cristo Jesús, de su obra, de su vida, de su muerte, de su poder. Señor, ayúdanos a recordar eso día a día hasta que muramos y por la eternidad. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.